Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. Veo caras conocidas. Me da mucho gusto. Pues vamos a comenzar entonces con este webinar de Program Management Professional, de la certificación de PMI de Program Management. Vamos a platicar un poquito de lo que trata, de cómo, de cómo se puede aplicar, de qué realmente es. Y bueno, pues espero que esta información pues les pueda servir a las personas que están aquí conectadas. ¿Sí? Bien. Um, bueno, pues primero presentarme un poquito, ¿sí? Esta parte para poder iniciar el webinar. Platicar un poco sobre mi acercamiento sobre la práctica de Program Management. Comentar que, bueno, pues como la mayoría tal vez de ustedes empezaron con Project Management y tal vez lograron una certificación de PMP o tal vez no. Y bueno, yo también en algún momento estuve igual hasta que PMI, me acuerdo hace algunos años, pues sacó su certificación de Program Manager y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, pues, ¿qué es esto, no? O sea, ya después de 49 procesos, 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento, en aquel entonces estábamos en la versión 3 del PMBOK, hoy estamos en la versión 6, vamos a la versión 7, y bueno, pues yo preguntaba, bueno, para qué más procesos, ¿no? ¿Para qué otra capa de management que no es suficiente con todo, con las más de 500 páginas que tiene el estándar del PMBOK para poder gestionar? Por qué agregar otras cosas, ¿no? Y entonces fue cuando empezamos a revisar el estándar, empezamos a meternos en este punto y bueno, así fue como me empecé a meter en este mundo de Program Management. Comentar primero un poquito sobre el examen. Es un poco diferente sobre el examen de PMP. El proceso es distinto, ¿sí? Pero bueno, al final del día está evaluando otra experiencia distinta a la de Project Management. No quiero decir que sea más difícil, pero sí que es un poquito más específica. Y como todo proceso, pues una vez que se llega a conocer, pues no debe de tener mayor problema. Ha habido un desarrollo, pues, no tan bueno, ¿sí? De esta certificación en cuanto a su gente certificada, pero no porque no se necesite, sino porque realmente no es algo que en este momento toda la ola de certificaciones ágiles, pues esté, esté, esté pidiendo el mercado, ¿no? Más bien es un tema que nosotros como project manager o incluso como directivos, pues debemos de cuestionarnos. ¿Realmente estamos gestionando proyectos o programas? ¿No? Que ahí es donde, independientemente si tienen que ver con metodologías ágiles o metodologías tradicionales. Entonces, bajo ese sentido, pues la práctica de program management se vuelve muy interesante. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de ciertos elementos que podemos tomar en cuenta pues para saber si estamos aplicando proyectos o programas. Realmente es eso el objetivo de esta sesión. ¿Sí? Bien. Bueno, pues vamos a empezar primero por qué es Program Management. ¿Sí? Aquí, en esta lámina, lo que podemos ver es que pues puede ser un mapa, ¿sí? De varios proyectos en un plan estratégico plurianual, ¿sí? Independientemente de cuál sea el proyecto o cuáles sean los proyectos, pues las organizaciones tienen varios proyectos mapeados distribuidos en varios años, porque las estrategias nosotros las cumplimos no en un año precisamente, sino precisamente por eso son estrategias. Es para llevar a la empresa de un punto A a un punto B. Y pues esto generalmente es plurianual. Incluso aunque sea una empresa pequeña o un startup, pues tiene que tener una estrategia visualizada a 2, 3 años. No quiere decir que no genere resultados el primer año o que no avance el primer año. Quiere decir que pues tenemos que tener una visión por lo menos a mediano plazo. Y Program Management lo que hace es vincular esta visión por medio de proyectos y que de esa forma pues podamos nosotros ir visualizando cómo vamos avanzando. Yo pongo mucho el ejemplo en este escenario de la película de Avengers, ¿no? De la serie de las películas de Avengers. Yo creo que no es casualidad que cuando nosotros vimos la película de Iron Man, la 1 hace algunos años, eh, pues
no nos habríamos imaginado que hubiera acabado con una película con tanto éxito como la final que vimos en Endgame. Aquí las preguntas que nos podemos hacer, ¿esto fue casualidad? ¿Esto fue una serie de eventos fortuitos para llegar a ese resultado? ¿O tal vez hubo una correcta administración en donde se fueron vinculando, ¿sí?, los proyectos y las estrategias para lograr el fin último? Y esto fue plurianual. Veamos otros ejemplos en ese sentido, en esa industria, como por ejemplo Star Wars. Pues bueno, a las personas que les gusta el cine, pues sabemos, no tuvo el éxito esperado, ¿sí? Y tal vez habría que ver su roadmap de proyectos o cómo estuvieron gestionando algunas cosas, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo, esto también pasa en las empresas. Las empresas tienen que ir escalando los pasos para cumplir sus objetivos estratégicos, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, bueno, partiendo sobre este escenario, pues nosotros tenemos que entender que Program Management es una capa superior a la de Project Management y que los proyectos gestionan entregables, tiempos y costos en diferentes calibraciones, ¿sí? O en diferentes, o con diferentes filosofías o adaptaciones, pero al final es generar un entregable. Y la capa de programas va más allá de un entregable, sino lo que nos pregunta es, o lo que nos cuestiona la capa de Program Management es cómo ese entregable pues genera beneficios de negocio. Al final del día, pues, a nivel directivo, lo que queremos saber es qué beneficios generan los proyectos que estamos ejecutando, entregando. Y a nivel directivo también queremos saber cómo esos beneficios van a lograr el resultado final o el estado deseado de la organización, ¿sí? O de la planeación estratégica que tenemos, que realmente ese es el resultado de todo. Entonces, Program Management lo ve desde una visión más amplia, ¿sí? Y repito, independientemente del método en el que nosotros queramos entregarlo como tal. En la lámina se muestra un estado actual. Todo parte desde un escenario actual, un escenario real, un escenario en donde en un punto de partida. Y también tenemos que visualizar hacia dónde queremos llegar, lo cual es muy difícil y vamos a platicar un poquito de esto, porque existen ciertos elementos como la ambigüedad o la incertidumbre que no nos permiten llegar. Sin embargo, cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, pues es más fácil cambiar de ruta. Y tal vez no tengamos un análisis detallado de cómo vamos a llegar ahí, pero sí tenemos las sombras de qué caminos tenemos que llegar o qué beneficios tenemos que cumplir para lograr el objetivo. Entonces, sobre ese entendimiento, tenemos, bueno, más bien, PMI nos recomienda ciertas áreas de conocimiento, ¿sí? El estándar de Program Management le llama dominios, en donde tenemos la gestión del compromiso de los interesados, el gobierno de programas, alineación estratégica y la gestión de los beneficios. Para nosotros lograr el cumplir de un estado actual a un estado deseado, estos son los pasos que o los dominios que nos recomienda PMI. Si nosotros no tenemos un compromiso de los interesados, nunca vamos a llegar, nunca vamos a cumplir los beneficios. Si nosotros no analizamos esos beneficios y los vinculamos a los beneficios de los stakeholders, tampoco vamos a poder avanzar. Si nosotros no tenemos una estructura de gobierno con la cual se tomen decisiones de qué proyectos avanzan y qué proyectos se detienen, ¿sí? O dónde nosotros invertimos o dónde no invertimos, ¿sí? O dónde está el riesgo para poder tomar decisiones, pues tampoco vamos a poder avanzar de la forma más efectiva y eficiente posible. Si nosotros los proyectos que estamos entregando y ejecutando no están alineados a los objetivos y beneficios estratégicos de la organización o del sistema en el que nos estamos encontrando, pues tampoco vamos a poder obtener el resultado requerido. Entonces, pues también esa es una parte importante que ve la parte de Program Management. Y si nosotros solamente estamos gestionando entregables y no beneficios, pues estamos gestionando un proyecto más grande, es todo. Pero cuando nosotros gestionamos beneficios, cuestionamos el entregable. Entonces, la gestión de beneficios, pues nos va a dar, esa es la clave para poder lograr el resultado esperado. La combinación de estos 4 dominios nos da la gestión de programas. Y esto es lo que tiene que hacer una persona que está gestionando el trabajo de los project managers, ¿sí? Un sponsor es un program manager y tiene que gestionar estos elementos
con sus project managers. No tiene que seguir gestionando ruta crítica, no tiene que seguir gestionando el value management, o no tiene que seguir gestionando la WBC, los entregables, sino estos son los elementos que tienen que estar gestionando. Bien. Algunos factores clave de éxito, ¿sí? Aquí nosotros vamos a darle una entonación a algo que se llama la transformación digital. Si una empresa quiere hacer una transformación digital, pues es un programa, porque tiene que hacer un conjunto de proyectos para poder lograrlo, ¿sí? También un programa ayuda a incrementar ventajas competitivas. Esto también es importante porque la gestión de programas, al final del día, es un método de delivery de proyectos y que ayuda a convertir los proyectos en una realidad. ¿Cuántas empresas dejan sus estrategias sin convertir, sin ejecutar? ¿Cuántos proyectos no se vuelven una realidad? ¿Cuántas empresas dicen que van a llegar a un punto deseado al inicio del año o al inicio de 5 años y nunca llegan? Entonces, cuando tú gestionas programas y llegas a tener un delivery adecuado, se vuelve una ventaja competitiva para la organización. Y el tercer punto, que dice, el 90% de las empresas que invierten en adaptar sus flujos de trabajo, comunicación y entrenamiento en sus programas de transformación digital tienen éxito. Esto es muy relevador porque el decir que el 90% de las empresas tienen éxito cuando realizan, ¿sí?, estos esfuerzos de consultoría en adaptar flujos de trabajo, comunicación, tienen éxito en sus programas de transformación digital, pues es un número importante. O sea, prácticamente quiere decir que las empresas que van a tener éxito son aquellas que hacen estos esfuerzos, ¿sí? Bien. ¿Por dónde nosotros podemos gestionar la parte de programas? Bien, todo empieza con un marco financiero, ¿sí? En el marco financiero, pues están los tomadores de decisión de la parte económica, de la parte de riesgo y de la parte estratégica. Aquí la pregunta es, ¿cómo se puede tomar las decisiones? Pues tiene que haber una estructura de gobernabilidad. En esa estructura de gobernabilidad va a haber fuentes financieras, es decir, tal vez hay empresas en donde el recurso venga de un área o de otra, o tal vez sea un consorcio, ¿sí?, o incluso un fideicomiso, dependiendo, en donde puede venir el recurso de varias fuentes financieras. El asunto aquí es que tiene que estar claro cómo se va a mover ese dinero, bajo qué políticas, en qué tiempos, a qué proyectos, quién va a poder decidir sobre las decisiones económicas de este tema financiero. Y evidentemente que tiene que estar alineado a la parte estratégica como tal. Una vez que nosotros sabemos de dónde viene este dinero, lo que sigue es hacer un roadmap, ¿sí? Hay un concepto en Project Management que se llama elaboración progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de hacer un plan detallado o incluso de poder asignar un Project Manager o gestionar un proyecto, pues nosotros tenemos que definir el roadmap estratégico de cuáles son los puntos que tenemos que cumplir para llevar a cabo nuestra estrategia, ¿sí? Aquí nosotros hacemos un barrido top-down, bottom-up, en donde cruzamos la estrategia con los compromisos que visualizamos que tenemos que cumplir en los años específicos del programa versus cuánto presupuesto tenemos. Y si en este nivel no nos cuadra el tema financiero con lo que vamos a cumplir con el tiempo en alto nivel, pues es buen momento de analizar si vamos a cumplir el programa o no, ¿sí? Ustedes, como pueden ver en la pantalla, pues van a poder apreciar que existen proyectos, ¿sí? Esos proyectos que en este momento todavía no se están ejecutando, pero que están visualizándose que van a ser las herramientas para poder cumplir la estrategia como tal, ¿sí? Y vean cómo la línea punteada coloca que podemos generar cierto flujo de presupuesto para iniciar ciertos proyectos o para alimentar ciertos proyectos como tal y en cuánto tiempo. Por eso a un project manager se le dice, tú tienes desde tu project charter tanto presupuesto. Y si él no está de acuerdo que con ese presupuesto va a poder entregar el proyecto adecuadamente, pues entonces va a tener que hacer una observación hacia su sponsor para que el sponsor le dé más dinero y haga los ajustes adecuados para cumplir la estrategia. Todo lo que dice el PMBOK que califica con el rol del sponsor es básicamente el program manager. Un program manager es el sponsor de un project manager como tal, ¿sí? Y una vez que se tiene esto, pues nosotros tenemos que cruzarlo a qué beneficios vamos a entregar. Si nosotros visualizamos en la última capa de beneficios, pues podemos observar que pues partimos de un estado actual. Y esto es independiente de la situación financiera y también de los hitos estratégicos que tenemos que cumplir.
nosotros nunca, decir un estado actual quiere decir que nunca partimos de cero, que siempre hay algo que ya se hizo o algo que ya se tiene avanzado. Incluso una situación actual puede ser un know-how que se tiene, un intento que se hizo, algo que ya tenemos. Si nosotros partimos en que no tenemos nada, pues también, claro, es bueno saberlo, pero, pero generalmente hay algo que ya se hizo. Por eso, siempre que se va a iniciar un esfuerzo de un programa, pues tenemos que hacer un assessment, tenemos que hacer una valoración. Esto es en beneficio para el Performing Organization que lleva la parte de programas, porque si no hacemos eso, nosotros podemos repetir esfuerzos que ya se hicieron. Entonces, por eso está en este lado la cajita que dice estado actual. Y si ustedes observan, una vez que se tiene el estado actual y que se tienen los hitos repartidos en el tiempo en que se va a cumplir la estrategia y las fuentes financieras con las cuales nosotros vamos a poder financiar los proyectos que estamos visualizando, pues podemos hacer un business case. Un business case del programa. Recuerden que también la parte de proyectos ve un business case. Aquí se puede manejar de diversas formas. El proyecto puede hacer un business case y también el programa puede hacer un business case. O si solamente se hace un business case del programa, pues solamente se puede referenciar a que apunta a ese business case y el proyecto y listo. ¿Sí? Recuerden que cada práctica debe de agregar valor. Si no agrega valor, pues no tiene mucho sentido hacer business case por cada proyecto si no demanda un diferenciador. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la complejidad, de la normatividad, dependiendo del entorno, ¿sí? Pues decidimos cómo debemos aplicar las prácticas. Sin embargo, no podemos saltarnos el business case, porque en el business case nosotros tenemos que visualizar con respecto al marco financiero que tenemos y al roadmap estratégico, debemos de visualizar cuál va a ser el cash flow de este programa. Tal vez este programa, y eso está estipulado desde papel, pues su retorno de inversión no sea en la implementación, tal vez sea después de que se realicen todos los proyectos, por ejemplo, ¿sí? O tal vez sea, como por ejemplo algunos proyectos de servicios administrados que se tienen que invertir muchísimo dinero para echar a andar el engine, tal vez la inversión venga muchos años después. Y no quiere decir que una empresa esté mal cuando tenga números negativos. Pero el problema es, si nosotros no lo definimos desde un inicio, que vamos a estar en números negativos, pues entonces sí nos debemos de preocupar porque no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? El Program Management te ayuda a visualizar todos estos elementos estratégicos desde el día uno, con cierta incertidumbre, claro, ¿sí? Y cierta ambigüedad, pero conforme vamos avanzando, nosotros vamos a poder mover estas fichas y las vamos a poder mover en función de cumplir el objetivo estratégico, ¿sí? Una vez que tenemos ese business case, en ese business case nosotros lo desglosamos y lo desglosamos en en beneficios estratégicos. Los beneficios es un tema muy interesante porque vamos a ver más adelante que los beneficios se conectan con ciertos entregables, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conectar los beneficios hacia el business case, ¿sí? De esta forma, nosotros, es algo así como los paquetes de trabajo de la AWS para las personas que estén familiarizados con Project Management. Nosotros podemos separar en beneficios, ¿sí? nuestro proyecto, nuestro programa, y de esa forma podemos identificar riesgos por beneficio. Podemos identificar stakeholders por beneficio. Podemos identificar proyectos por beneficio. Y podemos también asignar presupuestos por beneficio. Entonces, lo que una capa de Program Management debe de tener muy claro es que debe de gestionar beneficios, ¿sí? Y esos beneficios, al final, convergen en los objetivos estratégicos. Los objetivos, es distinto el concepto que maneja como objetivo la parte de Project Management en el Project Charter que lo que maneja Program Manager, porque Program Manager maneja como objetivos propiamente estratégicos, objetivos que apuntan directamente hacia la estrategia de la organización. Vamos a entenderlo de esta forma. Program Management es el motor que hace que la empresa se mueva. Si nosotros tenemos una empresa que tiene un punto A y quiere llegar a un punto B, ¿sí? Lo va a hacer por medio de proyectos, pero va a estar gestionado por medio de un programa. Imagínense una empresa que tiene un pipe de 150 proyectos o que tiene un pipe de 3,000 proyectos. No habrá una estructura
en la cual puedas gestionar esos proyectos de forma organizada, ¿sí? Para poder tener ahorros, para poder ser más eficiente y cumplir más rápido los objetivos estratégicos de la organización. Esa es la capa de Program Management. Si nosotros hacemos por esos 150 proyectos un Project Charter, una WBS, un análisis de stakeholders, pues nunca vamos a acabar. Y entonces las áreas de proyectos van a tener muchísimo trabajo, no van a entregar valor, nunca van a salir a tiempo y la capa de dirección se va a desesperar porque no va a haber valor. Y el resultado es, pues Project Management no sirve. Y no es que no sirva, simple y sencillamente es que tenemos que tener visualizado que existe otra capa con la cual podemos cumplir los objetivos estratégicos y que no es más importante que Project Management, es complementaria para que entonces se pueda hacer un binomio entre la capa de proyectos y programas y cumplir objetivos estratégicos. Al final de eso se trata. Un error es ver la transformación digital como plug and play de tecnología y esperar retornos rápidos. Bueno, hablando hoy de programas de transformación digital, pues nosotros sí tenemos que tener en cuenta que pues no solamente es esperar retornos rápidos, ¿no? Pues hago un proyecto y en 2 meses ya tengo el retorno de inversión. Simple y sencillamente, pues es una planeación que aunque no es detallada, sí es completa para lograr tener los objetivos estratégicos como tal. Punto 2. Es igualmente importante alinear culturas, estructuras y formas de trabajo que adquirir nueva tecnología digital. Mucho se ha hablado últimamente de tecnología, de transformaciones digitales, ¿sí? De muchas tendencias de tecnología que se pueden implementar. Sin embargo, la tecnología no funciona si no se tiene una cultura adecuada. Y la cultura la trabaja la parte de Program Management. Program Management tiene embebida la parte de Change Management, porque un programa es sinónimo de cambio. Y si nosotros no invertimos en cambio, en estructuras de trabajo para lograr estos resultados, y solamente invertimos en tecnología, pues entonces vamos a tener la tecnología y muy seguramente no va a estar alineada a cumplir objetivos estratégicos. El punto 3 es muy importante, perseguir los quick wins para adaptar los outcomes de mediano y largo plazo. Los beneficios de un programa generan outcomes, es decir, resultados, ¿sí? No solamente perseguimos entregables, sino perseguimos resultados. Esto es en la capa de proyectos y en la capa de programas. Pero lo que típicamente se comete como error en un programa es que vemos programas en donde el outcome se ve hasta después de 2 años, 3 años, 4 años. Esto es un error, porque las organizaciones no pueden visualizar sus estrategias en tanto tiempo. Nosotros cuando diseñemos un programa debemos de tener en cuenta que el quick win debe de ser a máximo 1 año, ¿sí? Los proyectos que no generen un outcome en 1 año están destinados a fracasar. Lo que nosotros buscamos en Program Manager es cómo estos outcomes o cómo estos resultados de los proyectos que tienen relación entre sí van a apuntalar a la estrategia o pueden ser beneficios predecesores de otros proyectos que van en otro año posterior, ¿sí? Pero nunca dejar el outcome a largo plazo, ¿sí? Siempre que diseñen un programa, que sea el outcome a mediano plazo o a 1 año, máximo a 1 año. Bien, y bueno, aquí era algo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué Program Management? ¿Por qué no todo lo hacemos con proyectos? ¿Por qué no ponemos una WS enorme y hacemos puros project charters y asignamos, si tenemos 150 proyectos, pues metemos a 150 project managers o 75 para que cada project manager lleve 2 proyectos y listo? Primera, porque gastamos más, pero segunda, porque existen estos 2 conceptos, ambigüedad e incertidumbre. La ambigüedad es que los objetivos no son claros, ¿sí? Es decir, no sabemos qué queremos. Hay programas que empiezan con esta incertidumbre. Sin embargo, conforme va llevando la metodología, pues vamos nosotros entendiendo que podemos seguir avanzando aunque los objetivos no estén totalmente definidos actualmente. Nosotros en nuestro curso de Program Management que vamos a abrir el 7 de marzo, visualizamos esta parte. Los habilitamos en cómo podemos gestionar programas que, aunque no se tengan los objetivos claros, ni tampoco los métodos claros, podamos avanzar para cumplir las estrategias de la organización. Y no es magia, simple y sencillamente es método, ¿sí? El otro campo es la parte de incertidumbre. Es decir, la incertidumbre es, no hay métodos claros. ¿Será con Scrum? ¿Será con Crystal? ¿Será con Kanban?
¿Será con McKinsey? ¿Será con BIM? ¿Será con la ley de obra pública? ¿Será con la metodología que tiene la PMO? ¿Sí? La realidad es que hay muchas formas de poder montar los proyectos o los programas. Sin embargo, la realidad es que un programa nace con mucha incertidumbre. ¿Cómo podemos gestionar, ¿sí? Los retos que estamos enfrentando con alta incertidumbre? Y eso es mucho de lo que gestiona Program Management. Program Management es un método para gestionar la incertidumbre y generar beneficios de negocio conforme vamos avanzando. Y este es un concepto que tiene Program Management que se llama Learning Management. Ayuda en transformar problemas abstractos, en este caso que estoy platicando de la transformación digital, en resultados concretos. ¿Cómo bajar los problemas en beneficios de negocio para generar resultados concretos que estén vinculados con la estrategia de la organización, en donde están participando los stakeholders clave y se están entregando beneficios a la empresa y también beneficios a los stakeholders de la organización? El método de Program Management, esto es lo que hace, ¿sí? Y posteriormente, el segundo punto dice, un programa es de mayor duración que un proyecto por definición, por tanto, un programa puede ser más ambicioso que un proyecto. Esto es correcto. Primera pregunta que tenemos que hacer aquí es, ¿los retos que nosotros estamos teniendo son proyectos o son programas? Si nosotros ya identificamos que es un programa, muy seguramente este tiene una más larga duración que un proyecto, ¿sí? Y como existe una más larga duración que un proyecto, entonces un programa, por lo tanto, va a ser ambiguo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se pueden atravesar cambios de gobierno, se pueden atravesar crisis económicas, se pueden atravesar merge entre las organizaciones, se pueden atravesar varias eventualidades socioeconómico-políticas en donde pueden cambiar muchas cosas, ¿sí? Por eso es incierto. ¿Cómo vamos a reaccionar en la gestión de nuestros programas para cuando sucedan estos eventos? ¿Cómo estamos preparados? Si nosotros esto no lo visualizamos en las organizaciones, tenemos un área de oportunidad en nuestras oficinas de proyectos o en nuestras oficinas de programas. Recuerden que la P de la PMO no solamente son proyectos, ¿sí? Bien, ¿por qué beneficios? ¿Por qué no entregables? ¿Qué es un beneficio? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, y esto es en retrospectiva, gestionan beneficios de negocio en vez de entregables? ¿Qué es lo que espera la alta dirección? ¿Entregables o beneficios de negocio? ¿Sí? Entonces, Program Management es muy interesante porque también es un vínculo con las áreas de negocio. Cuando tú gestionas beneficios de negocio en vez de entregables, tú estás habilitando un canal de comunicación con el área de negocio. Y las personas que estamos aquí muy seguramente sabemos que el habilitar un canal de comunicación con el área de negocios, pues se vuelve mucho más beneficioso para el área de administración. Y bueno, en su propuesta de PMI, de Program Management, pues coloca ciertos niveles con los cuales podemos gestionar los beneficios. El primero, de izquierda a derecha, encontramos proyectos. O sea, ya tenemos los proyectos y los proyectos gestionan entregables. Estos entregables en conjunto pueden generar las capabilities o las capacidades, ¿sí? Una organización puede tener capacidades, ¿sí? Tiene la capacidad de gestionar riesgos, tiene la capacidad de vender, tiene la capacidad de vender B2C, B2B, tiene la capacidad de gestionar programas, tiene la capacidad de gestionar stakeholders, ¿sí? ¿Qué capacidades tienes en la organización y qué capacidades quieres tener en la organización el próximo año? Entonces, cuando tú gestionas proyectos, pues esos proyectos te generan entregables que van alineados a ciertas capacidades. Y esas capacidades, también, esto sucede también en infraestructura. En infraestructura nosotros también habilitamos productos en donde tienen ciertas capacidades. ¿Qué capacidades pueden tener estos proyectos? ¿Sí? Y el conjunto de esas capacidades nos van a dar resultados. Los resultados son aquellos elementos que nacen de los proyectos, ¿sí? Pero que al final es lo que nosotros percibimos ya como área usuaria o como cliente final. Voy a poner un ejemplo muy breve. Por ejemplo, un sistema de administración. Mi entregable puede ser el sistema de administración configurado como tal, ¿no? Pero ya cuando está el sistema de administración y se está utilizando, está cubriendo ciertas capacidades que requería la organización. Es decir, era un desastre en la administración, ya llegó este sistema que me va a ayudar para cubrir esta capacidad de administrar. Y después, no solamente está el sistema, sino que la gente lo utiliza. Cuando la gente lo utiliza, es el resultado. El paso entre entregable y resultado es change management, ¿sí? Entonces, Program Management hace Change Management, lo hace embebido. ¿Cuántos proyectos tienen éxito en los entregables que generan, en el Change Management que generan? ¿Cuántos sistemas
¿Cuántos productos de infraestructura están y la gente no los usa? Es porque no se hizo una adecuada gestión de change management y por añadidura también del programa. Y estos resultados, ¿qué te generan? Ahora vamos hacia la capa de estratégica. Pues te generan que estás cumpliendo beneficios. Beneficios de negocio. Beneficios apuntalando a la estrategia del negocio. Entonces, dependiendo de la organización, ¿sí? Puede haber varios beneficios que se estén esperando con ese programa. Puede haber beneficios intermedios y beneficios finales. Los beneficios intermedios son aquellos beneficios predecesores que se requieren para cumplir los beneficios finales del negocio, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de madurez, del nivel de complejidad de la organización, pues son los beneficios que nosotros podemos cumplir, ¿sí? Y el asunto aquí es que con ciertas metodologías como Balance Scorecard o tal vez Lean Startup podemos ir cumpliendo paulatinamente estos beneficios intermedios y finales para poder finalmente cumplir los objetivos estratégicos. Por ejemplo, desde un inicio, en una planeación inicial del programa, nosotros podemos saber qué porcentaje de la estrategia en nuestro programa plurianual está cumpliendo con la organización. Y si eso lo sabe la alta dirección de la empresa, pues estamos dejando claro cuál es la relevancia de nuestras actividades para la empresa. El asunto es que esto, cuando nosotros empezamos a trabajar en proyectos, la gente de negocio y de alta dirección no lo tiene claro, ¿sí? Y yo sé que esto se escucha muy sencillo y que tal vez se escuche muy fácil, ¿sí? El asunto es que, pues está de nuestra cancha hacerlo, porque el área de negocio no lo va a hacer. Nosotros lo tenemos que hacer. De hecho, no se recomienda que se haga. Cuando existe una baja madurez en la organización en materia de management, las capas técnicas o las capas especializadas, ¿sí? Somos los responsables de gestionar proyectos y programas. Cuando ya existe una madurez en la parte corporativa o en la parte administrativa de la organización, entonces sí lo puede administrar la parte de negocio, ¿sí? Pero en este momento no, cuando no se tiene esa madurez, somos nosotros los responsables, ¿sí? Tomemos en cuenta eso. Bien, y bueno, beneficios del programa. Como se puede apreciar en la lámina, podemos encontrar que pues, hay un estado actual y un estado deseado, ¿sí? Lo que hemos platicado, o sea, hay un gap de beneficios. ¿Cómo asegurar que se entreguen los beneficios? Lo hacemos por medio de un programa, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios en el futuro? ¿Qué esperamos tener en el futuro? ¿Esperamos tener más ventas? ¿Esperamos tener crecimiento? ¿Esperamos tener menos gasto operativo? ¿Esperamos tener una cultura extraordinaria en la organización? ¿Esperamos cumplir un user experience en el servicio a nuestros clientes? ¿Esperamos tener un implementation experience dentro de nuestros equipos de trabajo para poder tener resultados óptimos con nuestros clientes y que eso nos genere más venta? Todo esto son beneficios y que son capacidades que tal vez no tenemos y que si nosotros los mapeamos en nuestros proyectos y que si así lo decantamos en los reportes estratégicos de la organización, nos volvemos relevantes en el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Bien. Y bueno, algo muy interesante que maneja la capa de Program Management es la siguiente. Mencionábamos que existen beneficios y existen beneficios para la organización, pero también existen beneficios para los stakeholders. Si nosotros vamos, porque, a ver, si la empresa va a recibir ciertos beneficios o va a cambiar, ¿sí? Nosotros también tenemos que, eso nos va a implicar un esfuerzo a nuestro lado, un esfuerzo extra. Program Management, por más que nosotros logremos estimar el esfuerzo que tengamos que hacer para cumplirlos, siempre va a requerir en los equipos de delivery un esfuerzo extra. Metodológicamente la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos obtener el esfuerzo extra de la gente, el esfuerzo extra de la gente para que podamos tener éxito? Y la respuesta es la siguiente. Tenemos que cruzar en el programa no solamente beneficios para la empresa, sino también beneficios para las personas, para los stakeholders clave, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a todo beneficio que nosotros generamos, también generamos perjuicio. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo siempre menciono el tema de las obras en nuestra querida Ciudad de México, ¿no? Al final del día, nosotros como usuarios de periférico o de ciertas avenidas principales, pues somos stakeholders, porque somos los que usamos la vía, ¿no? ¿Qué pasa? No nos avisan. No nos avisan que va a haber la obra, o tal vez el mensaje no llega efectiva y eficientemente. Y cuando nosotros pasamos en nuestro día a día y está cerrado, pues no nos da mucho gusto, ¿no? Esa es la realidad. Entonces,
estamos generando un beneficio, nuestro programa está generando un beneficio, pero también está generándonos un perjuicio. La clave del éxito para gestionar un programa es ver cómo explotamos los beneficios que vamos a entregar al negocio y a los stakeholders del programa y cómo también mitigamos o gestionamos los perjuicios que indudablemente vamos a generar. ¿Sí? Yo le quiero pedir a una persona que trabaja en una empresa el proceso para que después lo automatice el proceso y después ya le dé las gracias y le diga pasa a recursos humanos por tu cheque, ¿no? Pues tengo que hablar con él, tengo que tener una transparencia, tengo que tener una comunicación abierta, decirle cuál es el objetivo del programa, cómo se va a subir esta persona en el programa, y de esa forma gestionar el cambio que implica, ¿sí? Que va a cambiar de actividades, que va a cambiar de rol, pero que el cambio se va a llegar a cabo. Y esto no es fácil, pero tiene que pasar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que no solamente gestionamos beneficios, sino gestionamos cambios de negocio y gestionamos perjuicios que tienen que ser gestionados para cumplir los objetivos estratégicos. Y esto es Program Management. En pantalla viene un ejemplo de una estructura de desglose de beneficios. Si ustedes pueden apreciar, es similar a un mapa con una WBS. Vemos el beneficio, vemos el outcome, que es el resultado, y también vemos el output, ¿sí? El output, pues, es la salida como tal de los proyectos que se están generando en el programa, como tal. Vean cómo en este cuadro encontramos una situación actual, ¿sí? En donde esa situación actual es importante tenerla porque tenemos que visualizar cuál es la capacidad futura con la cual nosotros vamos a llegar si nosotros cumplimos ese beneficio que está alineado en un outcome y un output, ¿sí? Y al final vienen los entregables. Un entregable puede tener varios entregables pueden generar un output. Ese output, cuando ya se generan esfuerzos de change management, puede generar un outcome. Ese outcome estratégicamente puede estar alineado hacia un beneficio. Partes de una situación actual y la meta es una situación futura. Todo esto alineado en un business case del programa, y cuando tú ya decantas financieramente y estratégicamente las fechas y el cronograma, pues ya estás poniendo este deadline de en qué mes o en qué tiempo vas a requerir tener estos beneficios. Esta información se va realizando o se va analizando iterativamente y de forma progresiva, primero con la alta dirección, con el Program Manager o la capa de Program Management, y después el Program Management o Sponsor con la capa de Project Management, ¿sí? Porque si el Project Manager dice que esos entregables no se generan en esos tiempos, se tiene que recorrer todo. Esto tiene que estar consensuado, ¿sí? Y aquí es donde entran muchas técnicas que se pueden utilizar, ¿sí? Técnicas en donde nos ayudan a acelerar las formas. Una de ellas es, por ejemplo, Lego Serious Play, o técnicas que pueden ayudar para la parte de co-creación. El curso que nosotros vamos a abrir de Program Management utiliza las técnicas de Lego y técnicas de co-creación para poder definir estos requerimientos y que ustedes puedan definir sus programas con la capa ejecutiva y la capa de proyectos de forma acelerada. Bien, como les mencionaba, ¿sí? Pues Program Management es gestión del cambio. Y gestión del cambio, pues ya decir cambio, pues todos sabemos que es doloroso, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que si va a cambiar algo, pues también es mucho de gestión de las personas. Entonces visualicen un stakeholder que tienen claro en su proyecto o en su programa, ¿sí? Visualícenlo. Esta persona va a recibir beneficios, pero también va a recibir perjuicios. Va a cambiar su forma de operar, ¿sí? Viene incertidumbre, porque programas es gestión de incertidumbre. Se tiene que gestionar el cambio, forzosamente. Un programa es gestión de cambio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes gestionan un programa, pues tiene que haber esta adopción al cambio y tiene que ser gestionado. Y Program Management la lleva bastante de una forma adecuada, porque está cumpliendo los beneficios no solo de la empresa, sino de las personas. Si una persona quieres que cambie, le tienes que decir por qué tiene que cambiar y qué es lo que va a ganar con el cambio. Y si eso tú lo pones en tu plan de programa, pues por lo menos en papel, ya tienes la inercia suficiente para poder seguir adelante. Un programa, por definición, es más amplio que un proyecto, como decíamos. Entonces las expectativas de los stakeholders son más cambiantes. Y como son más cambiantes, tenemos que gestionarlo en todo momento. Imagínense un program manager que tiene 150 proyectos, un programa de 150 proyectos. Se volvería loco
estando preguntando, que le estuviera preguntando a cada persona, pues, cómo se siente en el proyecto, cómo se siente en el programa, cómo se siente con su project manager. La realidad es que el program manager no lo va a hacer todo. El program manager se vuelve el orquestador, ¿sí? El estratega, ¿sí? Para poder volver la estrategia una realidad por medio de su equipo de gestión. Y dentro de su equipo de gestión están los project managers, está la PMO, ¿sí? Está el equipo de riesgos, el equipo de gestión, ¿sí? La gente que documenta, todo el equipo está alineado en un programa a cumplir esto, pero el que diseña esta solución es un program manager. Bien, bueno, aquí también mencionábamos la parte de beneficios, perjuicios, como mencionaba, o sea, esto va avanzando, o sea, el dibujo de abajo demuestra que conforme va avanzando el programa, pues la gente tiene que cambiar. Si la gente no cambia y el programa avanza, pues no se van a tener los resultados esperados. Simple y sencillamente no vamos a llegar. O vamos a tener elefantes en blanco, en donde podemos tener eh, pues no los resultados esperados como tal. Bien, factores clave. Que interesados entiendan por qué un programa de transformación digital es importante para el negocio y cómo ellos caben en una nueva cultura, ¿sí? Es importantísimo. O sea, si la gente no entiende cómo cabe en la nueva cultura o en la transformación que se está haciendo, jamás te va a apoyar, ¿sí? Recuerden la frase que dice, el apoyo viene del entendimiento. Si la gente no te entiende, jamás te va a apoyar. Punto 2. La mayoría de los interesados deben adaptarse en vez de ser reemplazados. Lo último es reemplazar a la gente. Incluso aunque su rol cambie o su actividad ya no se tenga que realizar en la organización con el cambio que le está implementando, debemos nosotros como program manager, ¿sí? Buscarle ese rol, hacerle ese path de carrera en donde esa persona se pueda mover a otro reto como tal, comunicárselo y hacerlo efectivo, ¿sí? Los directores esto no lo saben, la alta dirección no lo saben porque no están en la capa de delivery, de entrega, ¿sí? Hay dos elementos estratégicos. Uno es la parte de dirección de entrega o de delivery y la otra es la dirección de selección de recursos y selección de acciones a seguir, ¿sí? Y de presupuestos. La capa de program management es una dirección de delivery y la capa de portfolio management es la capa de decidir qué proyectos y qué programas se van a ejecutar, ¿sí? Entonces, esto es una posición directiva en donde nosotros, como estamos en el delivery, como program manager, pues tenemos que visualizar cómo las personas, ¿sí? Se suben al barco, aunque sea de forma diferente. Transformación digital requiere entrenar a usuarios, delivery managers, negocio, autoliderazgo en esta nueva cultura. Program Management no es un curso propiamente de certificación y listo. Program Management es un entrenamiento o un cambio de cultura organizacional. Si una empresa quiere tener de forma orquestada todo esto que estamos comentando, tiene que haber un esfuerzo de train of trainers o de capacitación o de análisis, ¿sí? O de entrega de conocimiento hacia todos los stakeholders que participan en los proyectos y en los programas. De esa forma, nosotros vamos a poder avanzar, porque si la gente no entiende esto, no va a poder resultar. Y bueno, finalmente, para pasar a la sesión de dudas, pues un top 10, ¿sí? De riesgos en un programa de transformación digital. Primero, falta de entendimiento de qué es la transformación digital y cómo se adapta a mi negocio, ¿sí? Si la gente no entiende qué es transformación digital, qué es program management y cómo se adapta, nunca vamos a avanzar. Por eso muchas veces el primer eslabón o la primera etapa es una homologación del lenguaje, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es, ¿sí? Ahora, el entender qué es, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, vamos a certificarnos, ¿sí? Tal vez la medicina no sea certificarnos, tal vez la medicina sea que funcione en la organización, ¿sí? Entonces, pues primero vamos a entender qué es. Segundo, no evaluar la factibilidad, el valor al negocio, los tiempos, lanzar proyectos pilotos sin pensar en cómo balancear los quick wins en el primer año, ¿sí? Definitivamente eso también ocurre muchísimo. Muchas veces nosotros diseñamos planes de proyectos o programas en donde no visualizamos qué tanto riesgo tiene eso. Incluso muchas veces podemos decir, sí, pues sí salimos, ¿no? Sí lo logramos, pero ¿qué tanto riesgo tenemos? ¿Sí? Si nosotros en papel no somos capaces de poder ponerlo y poder negociar con la alta gerencia el riesgo de nuestros proyectos y programas,
pues entonces nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello con lo que nos estamos comprometiendo. No tener una estrategia más allá de casos de estudio, sin considerar el big picture de las oportunidades y los riesgos que se presentan en la industria. Hay muchos proyectos que se corren sin tener claro por qué se corre ese proyecto o cómo apuntarla, a qué estrategia apuntarle ese proyecto. Si nosotros no sabemos como project managers por qué hacemos las cosas, ¿cómo vamos a poder obtener esa relevancia con la alta dirección? Aquí en retrospectiva nos podemos preguntar, ¿cuántos de nosotros tenemos claro el por qué estamos gestionando los proyectos que estamos gestionando y cuál es la estrategia que se persigue a mediano y largo plazo con el proyecto que se está gestionando? Si esas preguntas no la tenemos clara, es porque no hay una capa de program management en la organización a la que pertenezco. Y si sí se tiene clara, la pregunta es ¿quién lo tiene que hacer? Y ese que lo tiene que hacer es el program manager. 4. No se definen roles de forma correcta por desconocimiento. Mencionamos, aquí ponemos, yo soy un project manager y pues hago de todo, ¿no? Soy project manager, soy program manager, casi soy también usuario. Entonces, esto es por desconocimiento, ¿sí? Si nosotros no hacemos una estructura, un diseño de roles y responsabilidades adecuado, pues tampoco va a funcionar. O tal vez sí funcione, vamos a trabajar fines de semana, vamos a salir muy tarde, tal vez nos divorciemos, ¿no? Y entonces no es el entorno óptimo ni sano para que podamos tener el resultado adecuado. Falta de vinculación entre las áreas técnicas y las áreas de negocio. El problema de siempre. Negocio contra la gente técnica, ¿sí? Program Management es una herramienta que te ayuda a tener ese vínculo. ¿Por qué? Porque habla negocio. Porque habla beneficios de negocio. Fallar con el usuario en involucrarlo efectivamente. Esto tiene que ver con la parte de Customer Centric. Si el usuario no está involucrado en la parte de la definición del programa, ¿sí? Usuario interno o externo, pues también va a fallar, ¿no? Trabajar por silos entre áreas técnicas y áreas de negocio. Program Management, dentro de la estrategia que debe de seguir, pues debe de romper la parte de los silos y debe de buscar la co-creación. Hoy la palabra clave en cualquier práctica de management que puedan visualizar es la co-creación, ¿sí? No es la agilidad, no es Scrum, es la co-creación que se genera con Scrum. Y la co-creación también se puede generar en prácticas como Project Management, Program Management, Design Thinking, etc. Desarrollar antes de analizar. Desarrollar tecnología antes de identificar casos de negocio y colocar arquitectura. Muchas veces en las áreas técnicas, antes de incluso analizar los requerimientos o vincular la estrategia, pues ya queremos empezar a desarrollar los productos, incluso a querer avanzar, ¿sí? Aquí no es un tema de capacidad o un tema de querer avanzar, simple y sencillamente es entender. Primero hay que entender por qué lo queremos hacer, qué es lo que quiere hacer la organización con lo que estamos queriendo plantear, y posteriormente ya desarrollarlo, porque de otra forma nosotros iterativamente no vamos a poder lograr el feedback adecuado porque no sabemos qué es lo que se quiere hacer. Falta de métricas, no contar con scorecard y métricas claras para cada iniciativa. Recuerden que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Si nosotros no tenemos métricas, pues nunca vamos a poder saber cómo vamos. Y las métricas que existen en la industria 4.0 ahora es aprendizaje, ¿sí? Es co-creación, ¿sí? Recuerden que los beneficios pueden ser financieros, no financieros, pero también pueden ser tangibles y no tangibles. ¿Cómo poder tener métricas para los beneficios que no son tangibles, en las cuales podamos medir efectiva y eficientemente el aprendizaje y la co-creación que tenemos en los equipos de trabajo que gestionan nuestros proyectos, programas, portafolios en nuestras organizaciones? Punto 10, normatividad. No considerar implicaciones éticas, sociales y regulatorias, dejando vulnerables los siguientes pasos. Si nosotros diseñamos nuestro programa o proyectos y no dejamos claro cuál es la norma, o no tenemos claro cuál es la normatividad que vamos a seguir, pues vamos a trabajar más de lo que habíamos estimado, porque tal vez necesitemos un documentador para Matixi o un documentador o tal vez un especialista que conozca la ley Xerox y que sepa cómo reaccionar en ciertos elementos. La normatividad está ahí y tenemos que cumplirla, y esto genera más complejidad en los proyectos, programas que nosotros estamos generando, pero al final del día lo tenemos que hacer. Y eso tiene que estar diseñado desde el día 1 que tenemos nuestro roadmap, nuestro marco financiero y nuestro mapa de beneficios para poder llegar del estado actual al estado deseado, ¿sí? Muy bien, bueno, pues esto es todo, ¿sí? Aquí ya terminamos. Y bueno, quería nada más dejar esta última parte, por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con mucho gusto la puede hacer por este medio. Y bueno, pues estoy a sus órdenes, por si alguien tiene
algún comentario en particular. No sé, aquí, cómo se pueda. Por ahí creo que hay una pregunta. Miguel Ángel Ramos, Raimundo. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Mira, tengo varias preguntas. Una, estuviste mencionando por ahí los business analysis, ¿verdad? ¿Qué tan importante? Bueno, obviamente es importante, pero ¿qué tan necesario es que un program manager sea también certificado en business analyst? ¿Es requisito, pues? Ok, sí, muy buena pregunta. No es requisito, sí, es muy deseable no, Sí. no que esté certificado, pero que sí conozca la parte de negocio. Lo que hace la parte de business analysis es que te ayuda a entender la estrategia, te ayuda con una metodología a licitar requerimientos, a madurarlos, para que tú puedas bajarlo también en la parte de proyectos. Al final del día, la capa de Program Management y también Portfolio Management tiene que hacer business analysis en las primeras etapas del programa como tal, para entender el negocio. Es correcto. O sea, tienes tú que bajar los requerimientos y aunque no seas una persona certificada, ayuda mucho al Program Manager a tener conocimiento del negocio. Aquí hay algo muy interesante sobre lo que tú comentas. Es más importante conocer el negocio que conocer las prácticas de business analysis, ¿sí? Para poder gestionar el programa. Ok. Sí, claro. ¿Sí? Y no es Mira, un requerimiento que tenga que estar certificado para que pueda llevarlo a cabo. Ok. Mira, en una parte de la presentación se mencionan el financiamiento de los proyectos, ¿ok? Pero siempre das la impresión de que el financiamiento es interno, o sea, que socios, y esto. Pero tal vez, seguramente lo tienes contemplado, que sea deuda, o sea, financiamiento externo, ¿no? Externo al negocio. Sí, correcto. Las fuentes financieras pueden ser internas y pueden ser externas. Y Ok. como tú mencionas, puede ser también deuda y que al final del día tal vez en el cash flow de tu proyecto esté en números negativos, ¿no? Pero aquí el punto es que nosotros, antes de que nosotros podamos tener pues, esos movimientos financieros, pues que estemos claros, ¿no? Por lo menos una estimación de cuándo se puede estimar que se tenga el retorno, ¿no? Que ese es tienes que, de forma progresiva, ir bajando tu planeación de tu programa, ¿sí? O de tu proyecto. Por ejemplo, tú no haces una estimación detallada de actividades desde la planeación. Tú la haces a nivel posiblemente paquete de trabajo en la parte de planeación y en la ejecución haces una estimación detallada ya a nivel actividades, ¿sí? A nivel del átomo del proyecto, sobre el trabajo, sobre el paquete sobre los paquetes de trabajo que vas a trabajar en la semana o en los 15 días que tienes visualizados, ¿no? Ese es el concepto de la parte de... Víctor dice, en empiezo a gestionar el programa, se tiene que visualizar la operación. Víctor, si me puedes platicar un poquito de la duda. O sea, entiendo que, me imagino que la pregunta es que si al inicio del programa se tiene que visualizar la operación. Si esa es la pregunta, la respuesta es la siguiente. Program Management tiene que estar visualizando en todo momento la operación, porque Program Management hace entrega de beneficios directos a la operación, como decía en la presentación, entrega beneficios intermedios y beneficios finales. El decir que entrega beneficios intermedios quiere decir que tiene un contacto directo con la operación, ¿sí? De hecho, Program Management no solo controla la parte de proyectos, sino que también controla la parte de la operación. Program Management menciona que el concepto se le llama componentes. Un componente puede ser un proyecto o puede ser un conjunto de elementos de la operación, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, Program Management también es una operación, ¿sí? Es interesante el punto porque históricamente Program Management se llegó a visualizar por algunos autores como un proceso de ongoing, un proceso repetitivo. De hecho, algunas organizaciones visualizan Program Management como un proceso repetitivo. Por ejemplo, el programa de cierta línea del auto que tiene que generar,
Entonces, el programa es la línea del auto, tal, en el sector automotriz, ¿sí? Y es continuo, ¿sí? Incluso PMI tuvo que tomar la decisión, siguiendo el eco de que los proyectos tienen un fin, pues lo que hizo fue también marcar el fin de la parte de programas. Incluso ya en el curso lo pueden ver, en la parte de beneficios tiene una etapa final que se llama transición, que es donde hace la conexión cuando tú entregas un programa para poder entregar el programa a la parte operativa, ¿sí? La transición del programa a la parte operativa. Entonces, sí, correcto, tiene mucha interacción con la parte de operaciones. En los beneficios intermedios durante el delivery mismo y en la parte de transición final, cuando ya se transiciona totalmente el programa y la responsabilidad queda de parte del usuario final. Menciona Ariadna Ruiz, para temas de certificarte como program, el examen viene en español. Sí, muy buena pregunta. PMI no coloca el examen en español, ¿sí? Nosotros tenemos material para, o sea, si el requerimiento es aplicarlo en la organización, nosotros podemos poner el material en español, pero PMI solamente tienes el examen en modalidad inglés. El único que tiene en modalidad en español es el de Project Management, ¿sí? Y es un tema pues, que PMI lo ha venido manejando, ¿sí? Pues no sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, pregunta rápida, Ray. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Me escuchan todos? Sí. ¿Eres Carlos? Carlos, sí, Carlos ¿Cómo Lozano aquí. estás, Carlos? Muy bien, gracias. Gusto saludar a todos. Ray, esta preguntita, y yo creo que es una pregunta muy común. Sí. La mayoría de las organizaciones a veces confundimos un programa con un proyecto de gran escala. Sí. Digo, no habría una guía práctica, pero ¿cuáles son los factores o el criterio más común en tu experiencia para poder determinar cuando realmente es un programa y cuando no es? Más allá del resultado, que se caracterice porque es un resultado de servicio. Sí, correcto. Fíjate que, y me acuerdo que esta plática la llegamos a tener, y fíjate que lo hemos analizado muchísimo, ¿sí? Aquí lo que yo te podría decir al respecto, ¿sí? Es que cuando tú tienes, ¿sí? Imagínate una posición directiva, ¿sí? Yo creo que es la forma más fácil de visualizarlo. Una posición directiva que tiene un presupuesto. Vamos a llamarle un director de operaciones, un director de TI, un director de Customer Success en Latinoamérica. Él no puede, hay niveles de gestión y él va a tener, tal vez, ¿sí? Alguien que le ayude a gestionar ciertos proyectos. Los dos hacen delivery. Los dos tienen la responsabilidad de, al final tienen, esta área, esta dirección, tiene cierto presupuesto y tiene que cumplir ciertos resultados. Un director tiene que cumplir con cierto presupuesto ciertos resultados. Al final del día un project manager también, ¿sí? Pero el director está en un nivel de gestión diferente, ¿sí? Porque es la comunicación con la alta dirección, es el vínculo con la estrategia, ¿sí? Es un nivel de engagement con stakeholders distinto, tienes que controlar presupuestos de forma diferente que un project manager, ¿sí? O sea, tal vez aquí el comentario, porque lo llegué a platicar varias veces con varios colegas, la plática que tuvimos, y tal vez aquí la diferenciación sea el nivel en que está gestionando y en qué comparten cosas comunes. Los dos son delivery, los dos están entregando algo, los dos tienen presupuesto, tienen que generar resultados. ¿Sí? Entonces, si tú observas, un director tiene presupuesto y tiene que cumplir objetivos estratégicos, un director de área, pero no por eso es propiamente un project manager. Tiene project managers que van a gestionar en distinto nivel, ¿sí? Las fracciones de compromisos que tiene para cumplir su estrategia.
ese sería el enfoque que yo sugiero que tú podrías darle, ¿no? Muy bien. Y repito, un director es eso, o sea, le das presupuesto y le pides resultados y le das una estrategia. Y tienes manos en las cuales pues tú tienes que cumplir ciertos proyectos para que te ayuden a cumplir administrando ciertos proyectos. Y los niveles de administración son diferentes. Por ejemplo, platicándolo ya sobre tu lenguaje. O sea, tú puedes definir en TOGAF una arquitectura empresarial. Y la arquitectura empresarial, al final del día, pues va a tener su visión, toda la parte, todo el mapeo que se tiene que se llegue a hacer hasta donde te alcance la necesidad que tengas que definir. Y una vez que tienes esto, pues lo puedes vincular sobre qué elementos puedes poner en la capa de programas, ¿sí? Y a qué program manager se lo puedes dar, ¿no? Por ejemplo, algo que no hace la capa de program management es propiamente la definición de la arquitectura. ¿Sí? Esto, repito, internamente con los especialistas de Teacher lo estuvimos discutiendo el año pasado y llegamos a esa conclusión. La arquitectura empresarial te define la estrategia, ¿sí? Program Management no te dice la estrategia, te dice que existe una estrategia, pero se queda como una caja blanca. Entonces, Program Management y TOGAF son altamente compatibles en ese sentido. Y para diferenciar entre proyectos y programas, Program Management es la responsabilidad directiva y Project Manager es una responsabilidad táctica del delivery. Bajo ese contexto es el enfoque que sugiero que se le puede dar. Muy bien, muchas gracias, Ray. No, hombre, ¿de qué? Al contrario, Carlos. Bien, pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algo en particular que quieran comentar. En este momento que estamos hablando de programar. Hola, buenas tardes, José Cabrera. No está difícil. Sí, por ahí escuché una voz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Cabrera. ¿Qué tal, José? Mucho gusto. Gracias, igualmente. Yo tengo dos preguntas. Sí. Continuando un poquito sobre la pregunta anterior que te hacían. Sí. ¿Cómo diferencias un programa de un portafolio? Muy bien. Muy buenas preguntas, y muy necesarias. Un portafolio, voy a platicar un poquito, un tour sobre lo que es un portafolio. Un portafolio es la metodología o la estructura con la cual tú decides qué proyectos y programas vas a ejecutar. Lo que hace un portafolio es decidir qué hacer. Y lo que hace programas y proyectos es hacer bien lo que ya se decidió, ¿sí? Entonces, aquí en la lámina se puede apreciar pues, una estructura en un programa. Supongamos que ya se decidió implementar SAP para cumplir con cierta estrategia. Eso no lo hace la capa de Program Manager. Eso lo hace la capa de portafolio. Entonces, ahí está debido y existe un overlapping entre esa capa de portafolio y esa capa de programas en el momento en que están haciendo la iniciativa con la parte de análisis de negocio que comentaba Miguel, ¿sí? Pero, ¿qué hace una capa de portafolios? El portafolio lo que tiene es, tiene una serie de iniciativas que pueden ser proyectos y programas, que primero lo que hace es los vincula con la estrategia. Ve cuánto valor al negocio entrega cada una de las iniciativas. Después, analiza su riesgo, analiza qué tanto impacta la estrategia y qué tanto riesgo tiene. Después los clasifica, balancea el riesgo, encuentra el mejor momento en el tiempo para poder ejecutarlo. Entonces, el portafolio lo que está haciendo es en todo momento decir cuál es la mejor combinación de proyectos y programas que entregan el mayor valor a la estrategia y al negocio con el riesgo permisible de los stakeholders clave. Y esto no solamente se hace una vez, sino lo que está haciendo el monitoreo y control, la capa de portafolio, es en todo momento visualizar si el roadmap de proyectos y programas que se están ejecutando en ese momento siguen teniendo la misma agregación estratégica o la misma entrega de valor con la cual se planeó en un inicio, siguen teniendo el mismo riesgo considerado desde un inicio, ¿sí? Y la capa de portafolios decide qué proyectos y qué programas poner en stand-by
o qué proyectos y qué programas cancelar incluso o detonar. Nosotros podemos estar en nuestra capa de programas y podemos estar ejecutando nuestro programa perfecto. Estamos implementando SAP y vamos muy bien. Y la capa de portafolio nos puede decir, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Esta iniciativa se cancela. ¿Sí? Lo que nos dice el método tradicional es que cuando nosotros tenemos desde la alta dirección esa indicación, debemos de pasar a las etapas de cierre, cerrar el programa o proyecto, pasar a lecciones aprendidas, hacer el archivo y se acabó. Pero el que decide esa parte, ¿sí? Es la capa de Portfolio Management, ¿sí? Entonces, es muy interesante la pregunta y esa es la diferenciación. Si alguien no está totalmente familiarizado con la capa de programas, yo sugiero que antes de meterse en la capa de portafolio, se mete en la capa de Program Management. Porque Program Management, al final, tiene cosas en común con la parte de proyectos, porque al final sigue siendo delivery. Se lleva esa continuidad de que primero va el paso 1 y luego va el paso 2. Y ya después, una vez teniendo esta capa de programas, la parte de portafolio, pues sí se requiere algunos conceptos, algunos procesos, algunas bases de Program Management para poder visualizarlo de forma más efectiva, ¿sí? No es que nos lo exija así, en este caso PMI, de primero proyecto, luego programas y luego portafolios, pero sí es altamente deseable seguir ese orden. No sé si contesto tu pregunta, José. Sí, perfecto. Y la otra duda que tenía es, Sí. bueno, por lo que veo en la información que han estado enviando, parece que el curso lo inician el 7 de marzo. Una vez tomado el curso, ¿cuánto tiempo tienes para certificarte? O sea, también es un proceso con el PMI de poner el curso, hacerte elegible, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Hay un proceso en el cual la experiencia que nosotros tenemos es que la principal causa de que la gente no se certifique en Program Manager es porque la gente no ha presentado el examen, ¿no? Entonces, esta es una de las mejoras que nosotros hicimos para el 2020 y nosotros dentro de nuestro entrenamiento de Program Management estamos buscando hacer que quede embebida la parte de presentar el examen. O sea, en el momento en que tú tomas el curso con nosotros, nosotros te vamos a llevar metódicamente para que lo presentes, ¿sí? Y que cuando termine nuestro programa de asesoramiento, prácticamente salgas de ahí al examen y ya con el examen agendado. Aquí hay una ventaja, el examen de Program Management no es tan cambiante como el examen de PMP. Sin embargo, pues estamos a muy buen tiempo de, si lo ponemos como meta estratégica este año, pues poder obtener el resultado este año. Recuerden que toda estrategia tiene que tener quick wins anuales, si no se pierden en el espacio, ¿no? Entonces, es un programa en donde los llevamos de la mano, ¿sí? En varios meses, ¿sí? Para que puedan lograr su objetivo. Ese es el resultado que nosotros tenemos. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría tomar ese comentario, Ray. Sí. Digo, yo ya tengo definitivamente para este año, dentro de mis objetivos, tanto empresariales como personales, la certificación. Recuerdo que el proceso, después de hacer el pago, si recuerden, después de hacer el pago, se realiza la revisión de panel, ¿correcto? Sí, es correcto. Lo que acabas de mencionar, los meses, ¿cuántos meses a partir de iniciado el curso 7 de marzo, tentativamente, cuánto tiempo crees tú que es realista y aceptable para hacer el examen o más bien para empezar el inicio de la aplicación? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es, viene una primera etapa en donde vamos a tener el curso como tal, en donde les pasemos un material específico y que vayamos teniendo el entendimiento de las áreas de conocimiento como tal, ¿sí? Después de eso, bueno, a la par de eso, nosotros vamos a revisar los applications para que podamos asesorarlos en su proceso y que cuando termine el curso, ustedes ya tengan fecha de examen, ¿sí? Esa es la intención. Y después de que se tenga fecha de examen, vamos a seguir teniendo sesiones en donde los vamos a ir llevando de la mano solamente para resolver dudas. Realmente esa es nuestra metodología, ¿sí? Y pues hemos visto que nos está funcionando, hemos visto que es un diferenciador en el mercado, y pues nuestro objetivo es certificarlos, ¿no? Básicamente, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, o sea, tú tomas el curso, durante el curso
revisamos el application, aplicas, y la segunda parte del curso, que son sesiones, ya para resolución de dudas, tú ya tienes fecha de examen. De esa forma, la primera parte dura aproximadamente 1 o 2 meses, y la segunda parte dura igual 1 o 2 meses. Entonces, la intención es que después tengas un buffer para poder estudiar, y en 4 meses puedas presentar el examen. Es que si no es así, es muy complicado. Se va mermando el tiempo. Tiene que ser así, y los vamos a presionar. ¿Sí? Es el primer curso de Program Management en donde realmente vamos a, pues con un método, a garantizar la certificación. Bien, perfecto. Y la cuestión de tiempo también era importante para mí, por la cuestión de budget en la organización. Tenemos que ir alineando el presupuesto para ciertas fechas, entonces también para irlo preparando. Sí, correcto. Tienes todo nuestro apoyo, Carlos. Y bueno, tú avísanos, sobre todo por temas de distancia. Estamos visualizando esa parte. Pero bueno, como te comento, el objetivo es certificar. Nosotros estratégicamente lo que buscamos es que la gente que esté con nosotros pues esté certificada, porque estamos conscientes que es el mejor marketing. Entonces, le vamos a invertir de una forma importante a certificar a la gente. Muy bien, gracias. De entrada estaré presentándome ahí en Ciudad de México para el 7 de marzo. Tal vez no todas las sesiones podré estar de manera presencial. Es algo que platiqué con Mayra. Planeo al menos 3/4 partes del curso estar presencial, y tal vez algunas sesiones remotas. Pero ya lo definiremos, lo podemos platicar con más detalle online. Gracias. No, perfecto. O visualiza también la parte, digo, si quieres que entremos en diálogos con la compañía donde trabajas, pues también podemos visualizarlo, ¿no? O sea, para que también, o sea, si se va a hacer un esfuerzo así, pues ver qué podemos hacer, ¿no? Ok, sí, gracias. Perfecto, Carlos. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, Raimundo, otra, mira, siguiendo con el programa y portafolios, ¿puede haber un program management para un solo proyecto, para un solo project manager? Pues mira, si ese fuera el caso, tal vez la recomendación sería verlo como proyecto. Ahora hay que analizar, recuerden que no es o sea, un proyecto, puede haber programas muy ligeros. Por ejemplo, el habilitamiento de una organización, de un startup, pues es un programa, porque para hacerlo tienes que hacer un conjunto de proyectos. Yo creo que más bien la pregunta yo la enfocaría en que si un project manager puede tener funciones de program manager, ¿no? Y esto yo creo que sí, la respuesta es sí, porque al final del día recuerden que estamos hablando de un rol recomendado. Y este rol recomendado, pues puede tener, o una posición en la organización puede tener, pues, varios roles recomendados. Entonces, yo lo veo más desde esa forma, ¿no? Que nosotros tengamos funciones de program manager y también de project manager. Ok, mira, por lo que vi ahí, presentas una lámina de beneficios. Yo entiendo que ya en el program management ya se imbuye o se incluye más temas de business analysis, ¿es así? Bueno, son áreas de conocimiento diferentes. Realmente el program management no toca nada de requerimientos, ni nada de negocio. Lo que pasa es que aquí hay un tema. Una cosa son los requerimientos, que es lo que toca el análisis de negocio, y otra cosa son los beneficios. Tú para saber qué beneficios tienes que entregar, tienes que, primero tuviste que haber hecho el análisis de qué requerimientos vas a tener que hacer, ¿sí? Entonces, si es parte de un análisis, se hace de forma iterativa la parte del análisis de negocio con el análisis de beneficio, y son complementarios. Ok, esto se hace con el business analyst. La parte de requerimientos de negocio, sí. En conjunto, sí. Ok. Tengo una última. Sí. Mira, hablas por ahí en algunos puntos acerca de la transformación digital, o sea, enfocando todo esto hacia la transformación digital, pero y
dejas de lado otros procesos como procesos de infraestructura o procesos administrativos. Me da la impresión que lo orientas más bien todo lo que es el Program Management y lo que estuvimos viendo hacia la transformación digital. ¿Es correcta mi apreciación? Bueno, lo que pasa es que Program Management es una buena práctica y puede ser orientada hacia transformación digital, hacia proyectos de infraestructura, ¿sí? Hacia el lado de infraestructura. Realmente yo le doy aquí un sabor hacia transformación digital, pero es como la parte de Project Management. O sea, es totalmente, puede aplicarse para cualquier cosa. Y de hecho ese es el enfoque. Si tú lees el estándar de Program Management, te vas a encontrar que puede aplicar para cualquier cosa, incluyendo la parte de infraestructura, porque prácticamente pues la construcción de un edificio es un programa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con infraestructura, que tenga una alta envergadura y que tenga proyectos, definitivamente es la parte de Program Management. Para este caso en particular, sí toqué la parte de transformación digital, pero fue solamente mero ejemplo, no quiere decir que el programa es orientado a transformación digital. Es por inclinación natural tuya, supongo. Sí. Y yo me sentí excluido, ahí en ese punto de solo transformación digital. Fue un tema de darles un poquito una información, porque recuerda que la transformación digital no solamente tiene que ver con tecnología, es algo que nos está tocando a todas las industrias y pues bueno, lo menciono como está muy en boga hoy en día, por eso lo puse como ejemplo. Ok. Como ya el desarrollo de software aplicado a procesos, etcétera, ¿no? Sí, realmente la transformación digital va un poquito más allá de la parte de desarrollo de software y bueno, al final del día pues hay mucho trabajo de transformación digital en todas las industrias. Qué mejor que darle un enfoque que viene incluso con las notas que vimos de Harvard, con la parte de Program Management. Esa fue realmente la intención, ¿no, Miguel? Sí, sí, me queda claro. Me quedó claro, pero nada más quería ver tu opinión acerca de esto y qué bueno que dices que es acerca de la transformación digital, que bueno, es un ejemplo. Yo te agradezco mucho, excelente presentación, Ray. Estamos en contacto. Claro, muchas gracias. Al contrario, pues yo les agradezco a todos la participación. Esperemos que pues sigan viniendo o asistiendo a los webinars que vamos a estar haciendo en Teacher Institute, que asistan a los esfuerzos que estamos haciendo para nosotros. El tema de que ustedes se conecten, de estar en vínculo con nosotros, pues es muy importante. Los esperamos en los esfuerzos que estemos haciendo. Nosotros trabajamos bajo comunidad. Sabemos que pues, ustedes son lo más importante para nosotros. Queremos certificarlos. ¿Sí? Esa es una meta estratégica para nosotros. Y pues les agradecemos mucho el estar aquí. ¿Sí? Hola Raimundo, una pregunta más. Sí. ¿El curso cuántos sábados dura o en qué fechas está programado? Yo también soy foráneo, por eso quería saber. Ok, muy bien. ¿Quién eres, Yair? Sí, Yair perfecto, Torres. Yair. Muy bien, mucho gusto, Yair. Mira, el curso empieza el 7 de marzo, ¿sí? Te voy a ser bien honesto, no tengo a la mano la información comercial, no te quisiera decir algo que no es, pero si me das la oportunidad, colgando esta parte, colgando aquí la llamada, yo te busco para poder platicar y resolver tu duda puntualmente. Está bien, Raimundo. Perfecto, muy bien. Muy bien, pues les agradezco nuevamente mucho el haber estado aquí y bueno, pues estén pendientes para los siguientes webinars que vamos a hacer porque vamos a compartir información muy valiosa. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos y pues que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, igualmente, Ray. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.